Empecé a los 9 años en el colegio en mi cole, en la Vila. Me apunté a las escuelas municipales y a raíz de eso pues empecé a entrenar en un club. Todo el mundo tiene que pasar por un club antes de llegar a la selección, eso es evidente. Yo antes estaba en el club en Vitoria, en un club en el Betia Aurrera. La culpable y la responsable de que yo haga gimnasia, pues mi hermana. 2 de mis primas hacían gimnasia. Y mi padre me llevaba todos los días a Alicante. Yo conocí a Marta en Montemarella y ya estaba, porque ella empezó más pequeña, yo empecé mayor, yo tenía 10 años. Bueno, primero estaba en la cantera, luego me pasaron al pabellón. Igual si llego a empezar con 4 años, con 10 ya no estoy. Yo empecé con 6 años. Empecé a competir un poquito a nivel nacional. Que sí, campeonato de Álava, campeonato de Euskadi. Y es cuando me llamaron para hacer una prueba. Se hacen controles para la selección. Me concentraron en Barcelona. Y me rechazaron por ser bajita. Y a los meses me llamaron por teléfono. Y me convocaron para una prueba para el Europeo Junior. Me dijeron que si quería probar en el equipo nacional, que la única condición que me ponían era que tenía que adelgazar 3 kilos. Es difícil encontrar en una misma persona todo tipo de condiciones. Yo no había conseguido méritos así a nivel nacional. Yo no he sido una gimnasta espectacular. Yo creo que las condiciones físicas sobre todo y que las ganas de trabajar y luego la fuerza de voluntad que tienes que tener para ir, entrenar, dejar a tu familia, entrenar muchas horas, dejar muchas cosas solo para dedicarte a la gimnasia. El primer campeonato del mundo que hicimos fue en el 94 en París y la verdad es que nuestro objetivo era clasificarnos entre las 16 primeras para poder pasar al siguiente mundial y para poder coger plaza para la Olimpiada. Y la sorpresa fue que quedamos segundas y en ese conjunto solo estábamos Estelita y yo. El primer día es una sensación muy extraña porque hay mucha gente pero a la vez te sientes muy sola. Después del Mundial de París quedaba Mundial de Viena y Mundial de Budapest. Y esos mundiales eran clasificatorios. Vivíamos en un chalet en Canillejas y vivíamos con la entrenadora. La habitación la teníamos que recoger nosotras, nuestra ropa y todo. Las camas también las teníamos que hacer nosotras. Lo único que había días que eso era mejor no entrar. Sí, al final es un conjunto de 7, llevarnos bien todas era difícil, pero todas teníamos un mismo objetivo, que era llegar a Atlanta y a entrenar para llegar a lo más alto. Entonces eso nos unía mucho y en el tapiz se notaba mucho. Cada persona es un mundo y aparte somos niñas que estás metida en una disciplina que en determinado momento puede afectarte un poco, también estás lejos de tu casa. Cuando yo entrábamos unas cuantas nuevas, pues fue como, bueno, pues todas estábamos con los mismos miedos y mismo todo, ¿no? Pues a ver, a probar, a conocernos. Entonces por eso fue, yo creo que fácil. Yo sí que recuerdo que llegué con otra compañera, con Violeta, nos recogieron al aeropuerto, llegamos a casa y además llegamos por la noche. Y nos preguntó, por ser la primera vez, dice, os voy a dejar cenar. Dice, pero esta noche os voy a pesar y a partir de aquí, pues depende del peso que tengáis, pues ya se verá cómo actúa con la cena, con la comida y todo. Pero sí que nada más llegar me pesaron, ahora que lo estoy pensando. Sí. Eso del peso es un control que nos hacían. Nosotras teníamos que tener un peso concreto cada una. Dependiendo de tus cualidades, pues tenías la dieta. Nosotras teníamos una dieta controlada por un médico. Yo creo que hay maneras y maneras de controlar el peso a gente de 14 años o menos. La rutina era levantarte, peso, desayuno y a entrenar. Levantarnos, pesarnos, desayunar, íbamos a entrenar toda la mañana. Hacíamos ballet, hacíamos preparación física, depende de la temporada, aparato
hora y media de ballet todos los días, hora y media de trabajo de manejo de aparatos específica. Volvíamos a comer, teníamos una hora y media de descanso. Un poquito de siesta o cada una hacía lo que más le gustaba, igual escribías una carta. Volver a entrenar. A las 4 volvíamos a ir a entrenar y no teníamos horario fijo, o sea que depende cómo iba el entrenamiento, pues acababa una hora u otra, más o menos entrenabas 8 horas. Una vez tenías montado el ejercicio, empezabas con partes. Hay que hacer 25 veces esta parte, bien, hasta que no llegaras a 25, te he exagerado un poco, pero hasta que no llegaras a 25 no cambiabas de parte, seguías la siguiente y luego todo entero. Y hasta que no cumplías tu plano, teníamos un plano, la entrenadora, hay que hacer tantos ejercicios con 0,10 de fallo como mucho. Y 0,10 es a lo mejor un botecito de pelota. Entonces, claro, a lo mejor empezabas el ejercicio y llevabas 10 enteros, se te caía la pelota al principio del ejercicio y sabías que tenías que acabar y no te iba a contar. Hubo días que entrenamos 10, 11 horas, entonces claro, esos días reventadas. Cenar y a dormir. Y dormir. Y ese era el día todo el rato igual, de lunes a sábado. Y los domingos descanso. Cuando podíamos salir, pues normalmente nos íbamos por ahí al centro comercial, porque podíamos salir solo por la mañana, cuando abría, o sea, por el día, quiero decir, a las 9 de la noche o así ya teníamos que estar en casa. Los domingos era el único día libre que teníamos, o en el cole también, cuando íbamos al cole, en los recreos era, pum, tiendecita, y bolsillos llenos, mangas llenas, bueno, nos las montábamos bastante bien. Es que nos dejaban comer chicles, aunque tuviesen azúcar y tal, pero claro, empezábamos diciendo, bueno, pues tráeme 10 chicles, luego por 50, por 100, y a 500 chicles hemos llegado a pedir, cada una. Hombre, había días de registro y historias, es que es un mundo, parece un mundo aparte, la verdad. Los registros eran porque lo que no comías era pan, chocolate o chucherías, que era lo que realmente nosotras sí que queríamos, lo prohibido, pues a eso vamos. Entonces tú sabías que igual podían, cuando tú llegaras a casa, te podían abrir la puerta y directamente decirte, enséñanos la mochila. Entonces más o menos ibas tanteando cómo era el día, o a lo mejor tú escondías tu tableta de chocolate pues debajo del colchón, o en un muñeco que tenía cremallera, o en las fundas de las almohadas, o en tu ropa íntima, en cualquier sitio. Pero registraban nuestras habitaciones, porque en un momento dado ellas se olían que podíamos tener comida. O sea, yo en ese momento lo vivía normal y era pues un poco, era el día a día y era lo único, o sea, que tenía de emocionante aparte de hacer lo que te gustaba, ¿no? Era un poco, pues vamos a esconderlo entre la cama, no sé cuánto, yo qué sé. Y era un poco pues ese mundito. Luego también Emilia tenía un perrito muy bonito que olía todo y entonces encontraba comida también, pero bueno, te exponías a llegar ese día a casa y si hay registro, igual me pillan, o mientras estás registrando a una la mochila, tú la estás sacando por el otro lado y lo tiras para el otro lado y lo escondes, o ese día no hay registro y puedes esconder la comida. La dieta era igual para todas, lo que pasa que dependiendo del peso, pues a lo mejor unas cenaban entero, otras cenaban medio y otras no cenaban, o cenaban fruta, mejor dicho. El segundo año ya desarrollas un poquito más, ya no es tan fácil quitarte a lo mejor 1 kilo, cuesta un poco más. También hay veces que cuando no te sobra muchos kilos es muy difícil quitártelos, ¿no? Es más complicado. Mi peso eran 39-40 kilos. Sí, yo siempre tenía que adelgazar. Sí, yo desde que llegué con 14 años me dijeron tienes que bajar 4 kilos. Y bueno, empecé poco a poco, pero como no llegaba al peso que me mandaban, me subieron un poco. Para aguantar un entrenamiento de 8 horas diarias tienes que estar bien alimentada, si no es imposible que lo soportes.
ese año lo perdí. Lo perdí de estudios, entonces era más o menos el acuerdo. Luego, bueno, poco a poco en el equipo se iba viendo que estaban los juegos, entonces era como un... Ahora me dedico a la gimnasia sabiendo que después esto se va a acabar y tengo que volver a estudiar. Los 2 primeros años sí fuimos al colegio, íbamos por la mañana y por la tarde entrenábamos, hacíamos sesión de 6-7 horas. Y los 2 últimos años ya, como era, o sea, la fecha estaba cerca, pues ya era entrenamiento intensivo. Es muy difícil compaginar los dos mundos. Muchos días no vas a clase porque tienes un mundial a los 3 meses y es que no vas. Pero mi padre siempre porque lamentablemente la gimnasia no se vive. El tema de padres en gimnasia es punto y aparte, diría yo. Yo ahora que estoy entrenando a nenas pequeñas, me doy cuenta que los padres son un mundo y las nenas son otro mundo. Y por ejemplo por la selección han pasado niñas que no han tenido ganas de estar allí, pero los padres sí que han querido que estuviesen. No la veíamos mucho porque cuando es época de competición casi no la ves. Y cuando no tienen que venir a Madrid, al final es pues eso, te tienen que desplazar para verte un día. Por lo menos en nuestro círculo, que yo conozca, a todas nos han apoyado y si algún día has tenido un momento de bajón. Cuando te retiras, te das cuenta del papel que tiene el padre y es muy duro. Los sacrificios que hacen, el saber que su hija está fuera, el mantenerse a 500 kilómetros y que un día tu hija te llame llorando y no puedes ni abrazarla y tienes que consolarla y mi madre a lo mejor aparentaba está bien, no te preocupes hija mía, pero luego colgaba el teléfono y la que se ponía a llorar era ella, ¿no? Porque no puedes palparlo y luego al día siguiente la llamabas, no, estoy bien, no te preocupes, ¿no? Entonces mi madre sabía que era un deporte que me gustaba mucho, yo sí que tuve un momento de bajón en el equipo, que la llamé llorando y le dije, ven a recogerme, digo, yo aquí no aguanto más, y pasé un fin de semana con ella y ella me dijo, si tú quieres dejar la gimnasia, yo soy la primera que te voy a apoyar, te he apoyado haciéndolo, te voy a apoyar si decides retirarte, pero piénsatelo bien porque tú dentro de 2 días tienes mono de gimnasia, y acertó. Me dieron la noticia que pasaba al conjunto y estaban haciendo ese grupo de compacto, estaban buscando el equipo de 6 perfecto, ¿no? Y en una competición internacional me dijeron, Nuria, te vamos a pasar a conjunto. Y para mí fue como, en principio fue como, ay, ya no sirvo como individual, me pasan a conjunto. Y cuando me lo dijeron delante de mis compañeras que iba a formar parte del equipo, me puse a llorar y mis compañeras, ¿y esta qué piensa? ¿Que el conjunto es menos? Al principio te choca porque yo sinceramente siempre había hecho individual en mi club. Porque individual estás tú sola, los aparatos te los lanzas tú, los recoges tú. Sin embargo, en conjunto hay una serie de cosas que o estás todas a la vez o eso no sale, es muchísimo más difícil. El ejercicio es más de la entrenadora, pero ella te da la coreografía, por ejemplo, sois 6, necesitamos hacer un cambio de dificultad A, por ejemplo, que valga pues X puntos. ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Qué os parece en dorsal? ¿Qué os parece? ¿Y por qué no hacemos? Nosotras pues dábamos ideas y entonces vas probando y al final pues la entrenadora, que es la que ve el conjunto, dice, pues podemos probarlo así o podemos probarlo un poquito en conjunto, pero normalmente la idea es más de ella. Yo desde los 8 años he estado haciendo gimnasia hasta los 19, entonces cortas, es un choque y en realidad parece que estás de vacaciones y pasan 3 años y todavía no sabes lo que quieres hacer. Yo, por ejemplo, en mi caso, que lo dejé con una situación un poco difícil después de haber pasado problemas de peso y tal, tuve la suerte de que me ofrecieron el poder trabajar en la Junta de Extremadura como asesora deportiva. Continué en la gimnasia pero entrenando a niñas, fue muy rápido, no dejé porque me gusta la gimnasia. Y yo creo que llegué donde tenía que llegar y no iba a hacer nada más. Además empezamos a retirarnos todas, cambia la gente, cambia todo un poco, la entrenadora también. Yo tenía ganas de irme a casa ya, la verdad. Pues nada, yo llegué a la Vila y hice las asignaturas que me quedaban de septiembre y ya entré en tercero de BUP y a partir de ahí, tercero, selectividad, universidad, oposición y ahí estoy de momento. Y sí que te falta algo, porque ha sido media vida como aquel que hice. Yo en un principio fui titular, yo estaba de titular, estuve en unos torneos y así, pero
bueno, en un torneo en Alemania la cagué. O sea, no, hicimos muy mala competición y la verdad, y entonces a la vuelta de ese campeonato yo salí de suplente y metieron a Tania, entraron a Tania de titular. Las titulares ya cada una tenía su puesto y ella se sabía su puesto. Luego en Atlanta lo que se hizo es que competían 5 personas y la sexta, esa que se quedaba fuera, era la suplente, por ejemplo, de aros, ¿no? Que luego en cintas y pelotas entraba. Salía otra y esa era la suplente de cintas y pelotas. Y yo era la suplente de todas. O sea, yo me sabía los 5 ejercicios de aros y los 5 de cintas y pelotas. O sea, las horas de entrenamiento eran las mismas. Lo que pasa es que tú te tienes que saber todos los ejercicios. Hay pequeñas cositas o pequeños elementos que unas los tienen y otras no. Y luego ya 2 meses antes de la Olimpiada, María Pardo se fue y es cuando entró Lorena. Y entonces ya se formó ya el equipo de Atlanta, pero apenas 2 meses antes. Que Lorena trabajó lo que no está escrito en 3 meses para acoplarse un poco al grupo y todo. Que había otra chica en mi puesto, una serie de problemas, psicológicamente igual, pues tuvo algún fallo y yo entré 3 meses antes de la Olimpiada y fue un poco extraño, un poco raro porque nadie entra 3 meses antes de una Olimpiada, el conjunto ya estaba hecho, yo era la más pequeña, ya habían competido juntas y fue una situación muy dura. Entonces fue un momento de tensión, pero a la vez de más unión, de apoyarse muchísimo más, porque es un trabajo muy duro, sobre todo para ella, de carga psicológica y física. Pero creo que funcionó también de aquí, porque estábamos en un momento que sabíamos lo que había. Fuerte, iguales, expresión. 1, 2, con fuerza desde el primer movimiento. Up, y 1, miraros. Y up. Algún día sí que me dieron ganas de dejarlo, porque no solo el entrenamiento, al final el entrenamiento te acostumbras al entrenamiento. Porque bueno, el cuerpo es como todo, es una máquina y empieza a entrenar 4 horas, le metes 2 horas más y no pasa nada. 8 horas y perfecto, ¿sabes? Lo único que es más cosas que el entrenamiento. Es la convivencia, es el peso, es el estar fuera de casa, es malos entrenamientos, broncas por tonterías con tus compañeras, con entrenadoras. Entonces hay veces que te dices, mira, que no, me voy a casa o me olvido de todo y ya está. Creía que todo merecía la pena por eso y entonces nunca me costaba sacrificio. Había días malos, pero no de decir tiro la toalla y me voy a mi casa. Todo me compensaba por ir a los juegos. De todas formas, nadie te obliga a estar allí. Entonces hubo muchas personas que se fueron para casa. O sea, no quiere decir que tú te llevan a la selección y ahí ya estás y lo tienes todo ganado. Que va, o sea, tienes que luchar mucho y mucha gente pues no pudo. Yo sabía que era muy difícil que pasase algo y que pudiese entrar. Y de hecho Estíbaliz se rompió el menisco y compitió con el menisco lesionada en Atlanta. Pero porque, vamos, o sea, yo lo hubiese hecho. 15 días antes, un mes antes de irse a Atlanta, se lesionó y nada más retirarse, o sea, nada más volver de Atlanta se operó. Pues la retirada fue lo peor. Lo peor, yo pienso que lo peor que me ha pasado en la vida hasta los años que tengo. Cuando yo ya estaba en el último año mío, me mandaron a adelgazar 5 kilos y me mandaron a mi casa. Y la fecha tope que te ponemos fue el 26 de diciembre. Justo ese día, pues imagínate qué Navidad pasé, ¿no? En mi casa en Nochebuena no se comía turrón. Y pesé 2 kilos más y entonces me echaron del equipo. Y me dijeron que me tenía que ir ese día. Entonces, al momento fue duro el encontrarme en Vitoria, volver a estudiar. Estudiaba con gente 3 años más pequeña que yo, volver a clase. Entonces, primer año lo pasé muy mal. Tuve un año pues, que cada día estaba triste, lloraba muchísimo. Poco a poco empecé a estudiar, empecé a sacarme todos los cursos que me quedaban. Entonces me saqué los cursos de entrenadora y bueno, durante estos años de querer estar estudiando, de seguir sacándome el bachiller, pues conocí a Óscar y es cuando ya me planteé las cosas en donde vivo ahora. Cuando terminó Atlanta, en este caso conmigo Emilia fue muy sincera, se sentó un día conmigo y me dijo que, bueno, que el año que viene ya iba a venir un conjunto nuevo, que iba a entrar gente nueva, que hasta las próximas Olimpiadas yo ya no iba a durar.
y que era absurdo que me quedase ahí a luchar y a sufrir, para nada. Estuve un tiempo vinculada a la gimnasia, daba clases a niñas, en el club incluso, en el club natación de donde yo pertenezco, pero no, a mí aquello no me... Estudié técnico de rayos y ahora trabajo de eso, soy técnico en radiología. En Pamplona trabajo en el programa del cáncer de mama, de prevención del cáncer de mama. Y yo creo que he querido borrar y he borrado todo lo malo y bueno, ya han pasado 10 años, pero todavía tengo ahí... Bueno, claro, entramos, ¿no? Aquí, saludarse de sol ahí, ¿no? Qué frío, ¿no? Era aquí, ¿no? Era aquí 4. Es que no me acuerdo, sinceramente, se me pasó volado. Fue algo diferente porque en todas las competiciones, a mí lo que más me gustó, en todos los mundiales, europeos y exhibiciones que hayamos hecho, siempre estás con gimnastas, solo gimnasia. Y allí era todo tipo de deportes, te relacionas con otros deportistas. Me acuerdo mucho de gente de piragüismo, de waterpolo también. Es que tenemos más imágenes también sobre todo de la inauguración. Yo me acuerdo que pasé la vuelta por el Estadio Olímpico, llamé a mi casa y dije, con este día me conformo. Fuimos todo el equipo olímpico de todos los deportes y entonces en el aeropuerto pues fotos, hablas algo, pero nos veían tan niñas, ¡ay, las niñas! En el avión también recuerdo que los futbolistas llegaron los últimos, pero ahí, claro, tenían que hacerse ver. Los futbolistas llegaron, tal, la sala VIP, tal, no sé qué, todo el mundo ahí pidiendo autógrafos. La verdad que era otro mundo. Lo que era tenis y fútbol estaba un poco separado y luego todos los deportes sí que era un poquito más arropado todo. La gente sabía quién eran las niñas de gimnasia, ¿sabes? Yo pienso que... es mi sensación, que nunca he pensado que estábamos igual de integrados que los demás deportistas. Y luego también cuando llegamos a la Villa Olímpica, que también fue un poco show, la organización, que no hay autobuses, que sí que hay autobuses, que no cabemos todos. Tantas imágenes, tantas cosas en tan poco tiempo y lo ves tan grande todo que es que no te da tiempo ni a pensar de lo que estás viendo. Pero, por ejemplo, cuando llegamos en el aeropuerto, nos impresionó mucho el calor, al salir del aeropuerto, el calor que hacía. Luego nos llevaron en un autobús a la Villa Olímpica, era enorme. Ni punto de comparación con un mundial, un europeo, la Olimpiada, esa vivencia que tienes con el resto de deportistas, es que es maravilloso, ver todo aquello, cada uno cómo se prepara, cómo es una sensación diferente y extraordinaria para mí. El carrito, el chuchú este que nos llevaba a las habitaciones y luego al comedor. En el comedor a mí me impresionó ver a los jugadores de baloncesto de Estados Unidos, eran enormes, todos comiendo en cantidades, vamos, que nosotros con nuestra bandejita ahí a comer 4 cosas. Y claro, ahí en el comedor te encontrabas con todo tipo de deportistas de todos los países y eso era una pasada, estar tú ahí en medio de todos, ¿no? Sí que teníamos alrededor nuestro a un equipo profesional y que nos cuidaban y nos hacíamos algo y estaban ahí, eso sí que es cierto. Nos han cuidado hasta el más mínimo detalle, pero los padres son los padres. Y el hecho de saber que a lo mejor tú vas a competir y están tus padres en la grada, aunque tú no los hayas podido ver antes, para mí fue lo mejor. No, mis padres solo fueron una vez al Europeo de Praga. Lamentablemente fueron los únicos que pudieron ir al final. Que ellos, si hubiesen querido ir, a lo mejor hubiesen podido ir, pero esos detalles creo que son cosas que faltan en este aspecto, más pensando en la persona, o en la niña en este caso. Hasta el final yo no los pude ver, pero hicieron pues eso, en representación de todos los padres, porque fue una pena que no pudieran ir los demás. Ni siquiera la federación facilitó las entradas.
Ya, no que las dé, pero porque hay que pagarlas y punto. O sea, ya no estamos diciendo que nos las regalen, pero que mínimo a los padres que les facilita aunque sea un contacto para eso. O sea, en realidad nosotras en una competición, en un hotel, nunca estábamos con los padres. Tenías a lo mejor pues, la posibilidad de poder llamar, te llamaba, pero eso era el único contacto. A lo mejor el apoyo en otras competiciones europeas del público español ahí, tus padres con las banderas y todo el mundo, porque además los padres tenían un rollo impresionante, te transmitían, además ya podías fallar o no, que España estaba ahí, los padres estaban ahí montando el circo y la transmitían. Una vez que se fue a Atlanta, yo ya sí que, pasase lo que pasase, yo ya no podía competir. Entonces a mí me regalaron, la federación me regaló el viaje. Llevaba también 2 años o 3 entrenando como ellas, las mismas horas, entonces el sacrificio, pues por lo menos se vio un poquito recompensado. Me regalaron ese viaje y estuve allí, pero vamos, de turista, en recompensa al esfuerzo que yo había tenido también, que yo había estado hasta el último día luchando como ellas, y por lo menos. Entonces es que nosotros cuando llegamos teníamos una tarjeta que daban a todos los deportistas que la metías y podías sacar bebidas de las máquinas. Pues esa tarjeta nos la quitaron, dijeron, vosotros no, pero algún deportista nos la prestó y sacamos bebidas y la habitación era como, tenía también cocina y había nevera. Entonces Marta con esa bebida encontramos abanicos y tenía el palo de madera. Entonces cogimos muchos abanicos, cogimos vasos de plástico y metió el palito y al congelador. Y entonces teníamos los polos, pero nos lo pillaron, no nos dio tiempo a comerlos. Nos registraron porque Emilia decía, ¿seguro que tenéis comida? ¿Alguien tiene comida? Fue a por Estíbaliz también, dijo, ¿tú seguro que tienes comida? Y le fue a registrar la mochila y mientras le estaba mirando la mochila, Estíbaliz tenía, creo que tenía... no me acuerdo lo que tenía, pero un pan igual que estaba más duro que no sé. No, pan no era en otro sitio. No, en Atlanta era, compramos un Layo, una chocolatina de estas, en algún aeropuerto y tal, y dije, bueno, ya lo gordo yo y cuando acabemos, pues con alguna cosa más, pues para hacer como una merendola. Y entonces, claro, pues nada, haciendo malabares para que no nos lo encontremos, y al final me salió bien. Lo cogí de un lado mientras estaba mirando en un cajón, lo pasé a otro mientras iba para el otro lado, bueno, no sé ni cómo lo hice, vamos. Que se la ingenió, que no le pilló. Y Emilia le decía, pues yo creo que tú tienes comida y Estíbaliz no. Es que luego lo pienso y dice, madre mía, para una chocolatina para 6, pero ¿qué es eso, que era una chocolatina así para 6 personas, o sea que es que mucho más me merece la pena comérmela y ya está. Y cuando se van a ir por la puerta nos miramos y dijimos, no ha abierto la nevera, pero abrió la nevera. Emilia es que es una profesional como la copa de un pino. Lleva ya muchísimos y muchas olimpiadas detrás de su espalda y sabía perfectamente todo, te miraba a los ojos y ya sabía lo que se te pasaba por la mente. Sí, Emilia era diferente, era como más a ver qué pasa, tal, no sé qué, cuando se cabreaba también, pero con nosotras era como más... De hecho, María era nuestra entrenadora directa, entonces claro, la que nos sacaba era María. Sí, pero Emilia era, y ese es mi punto de vista, una madre, porque aparte que vivía con nosotras, era una madre, antes que nada persona y buena entrenadora. Tengo esa sensación de una persona clara, dulce, con unas ideas que si tenía un objetivo contigo te veía, tenía una visión más allá de lo que tú entrabas jovencita, sin tener una técnica, sin tener una experiencia y ella te veía. Sí que sabía darme en el punto que a mí realmente me hacía daño, porque a mí el que a lo mejor me hiciera repetir 20 veces el ejercicio no me dolía tanto como que me sacara el tapiz y metiera a otra persona. Ella sabía perfectamente que en el momento que yo no estuviera en el conjunto, que iba a estar fuera, yo sí me mantenía ahí chulita, pues así no entreno, tal, pero realmente sabía que eso me dolía mucho. Y María, pues bueno, yo de María recuerdo que era la que ayudaba a Emilia, pero que no tomaba las decisiones. Y cuando llegó a tener la posibilidad de tomarlas, para mí, conmigo se equivocó en muchas decisiones. Entonces, yo de María no tengo buenos recuerdos. Tengo los recuerdos y la persona que a mí me dirigió y que acertó conmigo fue Emilia. ¡Hola, Emi! ¡Ay! ¡Qué guay! ¿Las oyes? Sí. Estamos todas juntas.
quiere que digo aquí, así. No, a ver, te queremos hacer una pregunta. ¿Por qué ganamos la medalla? Sí, ¿por qué crees que ganamos la medalla? Porque hemos trabajado mucho, estabais un equipo muy junto, muy unido, con muchas condiciones, os queréis mucho y todos trabajasteis por una, ¿cómo se llama? Objetivo común. Una meta. Una meta. Y porque teníamos a la mejor seleccionadora. Eso. Bueno, eso también es muy importante. Sí. Dices que vais a venir. Iremos a verte un día. ¡Guapas! ¡Ay! Estáis guapas como siempre, ¿verdad? No voy a olvidaros nunca, jamás, nunca, así que estoy vivo en este mundo. Ni nosotras tampoco. Ay, madre. Emi, que nos haces llorar, ¿eh? Muchos besos a todas. Y besito. Adiós. Adiós. Adiós, Emi. Adiós, chicas, adiós, os quiero mucho. Y nosotras. Yo desconecté mucho, además que lo mío no era vocacional, a lo mejor dedicarme a ser entrenadora. No tengo vocación, me resulta muy difícil exigirle a una niña lo que me han exigido a mí. Yo puse una tienda, pero no fue mal porque fuera de gimnasia y tal, fue mal por otro tipo de cosas. Hubo una mala gestión. Llegué a hacer televisión de casualidad, porque había un programa y estaban haciendo un programa de rítmica y yo fui como invitada. Y estando ahí, el director del programa me hizo un casting. Estuve 2 años en un programa y luego lo dejé, se me cruzó un poco el cable y tenía una sensación de vacío. Dejé ese programa, me busqué la vida, estuve viviendo en Sierra Nevada, lo disfruté mucho, estuve trabajando en un bar de copas, luego he trabajado en una tienda de ropa sin ningún tipo de problema, porque tienes que vivir de algo, ¿no? El que yo en mi currículum ponga que soy campeona olímpica no me supone un trabajo fijo o ganar mucho dinero, no. Al principio yo me acuerdo, joder, para mí todo aquello era nuevo. Ella ya tenía muchísima más experiencia y yo me quedaba con los ojos como platos mirando a las rusas. Para nosotros eran los mismos países que en un mundial. Para nosotros los equipos contrarios eran los mismos. La competencia la teníamos exactamente igual que en un mundial, entonces si en un mundial les habíamos ganado, pues podíamos ganarles en los juegos también. Son igual que nosotras, lo que pasa que siempre estás atento a ver qué ejercicios llevan, si son correctas, si fallan mucho, si no fallan mucho, no sé, si fallan poco. Pero claro, eso luego depende, en 2 minutos y medio te juegas el trabajo de 4 años. Y por un fallito, fuimos 15 días antes, estuvimos ahí entrenando, los entrenamientos fueron pésimos, pero absolutamente lo peor. No sé si fue por el tiempo, por el cambio de horas, pues porque, no sé, es que no sabemos ni nosotras, pero nos asustamos nosotras, dijimos, madre mía. Hasta el punto de que el psicólogo, por favor, chicas, concentraros, sesión extraordinaria con el psicólogo, porque eso era... Nosotras tampoco sabíamos por qué entrenábamos mal, o sea, nosotros le echábamos, no sé, yo creo que teníamos ganas, ¿no? Pero había como mucha presión. Y luego ya cuando quedaban 3 días, que ya era como la concentración, estábamos más concentradas, más así, ya los entrenamientos mejoraron. Nosotras era hacer bien el ejercicio, luego las jueces a ver qué pasaba, pero nunca llegamos a pensar, podemos conseguir la medalla de oro, no. Sí que estábamos más nerviosas, yo el primer día competí muy nerviosa, el primer ejercicio, pero supongo que porque, aunque piensas que es uno más, no es un campeonato más. Hay algo que te dice que no es un campeonato más. Pero luego, bueno, todo fue más o menos normal. Tú llegas al pabellón, a lo mejor, no sé, compites a las 3 de la tarde y más o menos calculas el tiempo que tienes para calentar, para hacer el ballet y repasar los ejercicios, porque haces 2 enteros, bueno, un entero es el ejercicio completo, 2 o 3 veces
pues lo tienes que hacer para calentar un poco y salir bien. El primer día cuando empezamos a calentar, que de repente nos enfadamos todas, lánzame bien, muévete tú, no sé qué, cosas así, que decían, bueno, Marta, dile a María o dile a Emilia que nos estamos enfadando. Pues ya te pones el maillot de competición, porque claro, si estás sudando y tal, porque además pueden penalizar si sacas un maillot un poco más sudado y todo ese tipo de cosas, tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles también. Y entonces ya te pones el maillot, que ahí ya es cuando respiras hondo, cuando dices, esto ya va para adelante, o sea, quedan 5 minutos para salir a competir, repasas un par de veces el ejercicio, cada una pues tiene su tipo de manía, a lo mejor hacía un elemento muchas veces, yo en el momento que dejábamos de hacer el entero y estábamos preparadas para salir el tapiz ya no podía hacer ningún lanzamiento, son manías. No, eso, teníamos una manía, ¿no? De antes de salir, Marta me pellizcaba a mí como para activarte y yo le pellizcaba a ella. Igual que la entrenadora que teníamos nos daba una palmadita en el trasero. Y con el psicólogo también había una música que entonaba, no salías blanda, salías ya como diciendo, aquí está. Estíbaliz Martínez, Marta Baldó, Tania Lamarca y Estela Jiménez. Cuando una gimnasta o un equipo sale el primero, se suele decir que es el perjudicado en puntuación, porque o sea, no te pueden poner a ti un 10 directamente, porque si lo que viene después está mejor, que van a poner un 11. Entonces tú eres un poco, juegan con esa puntuación. Y nosotras era la primera vez que era olímpico el conjunto y éramos las primeras. Y estar en el ejercicio, llegar al ejercicio y decir que ya estoy aquí, quiero salir, esperar los 2 o 3 segundos antes de que empezara la música y decir, me quiero ir. Y a lo mejor no darte cuenta del trayecto, según va pasando la música, no te das cuenta de que estás ahí y cuando llega a la mitad del ejercicio piensas, hasta el final había un elemento que teníamos que decir, venga, hasta el final, mira hasta el final, lo miras hasta el final y después quedamos que en el último lanzamiento, que eran 2 volteretas y recoger con las piernas, metemos la mano, pues se nos ven a Marta y a mí, que teníamos una forma de recoger que no podíamos meter la mano, porque si lo pensabas se te iba. No me digan que no, los lanzamientos son mucho más difíciles que los de muchas otras gimnastas. Al principio las notas dijimos, madre mía, pero luego ya al ver las diferentes notas de Rusia, Bulgaria, Bielorrusia, etcétera, ya estaba el tema un poco más igualado. Creo que el primer día no nos quedamos a ver toda la competición. Creo que fue terminar los 2 ejercicios y ya nos fuimos. Y al día siguiente partías de 0, o sea que eso no te había valido para nada, más que para pasar, vamos. Y esa noche horrible, no podíamos dormir y la noche anterior tampoco. Esto que estás cansada, que tienes sueño, que sabes que tienes que descansar y dormir una serie de horas, porque si no luego al día siguiente nada. Pero no se podía. Y me acuerdo que estaba en la habitación con Nuria, nos mirábamos y estábamos como asustadas. Horroroso, una noche horrorosa y con una sensación de deseo de querer hacerlo. O sea, en mi vida he deseado algo tanto como eso. Es verdad, esa noche, además no dormimos ninguna, yo creo, no me acuerdo ahora, pero teníamos una sensación de, sí, que era como un campeonato más, pero no, había algo que decía que no, que si ganábamos una medalla de oro eso iba a ser mucho mejor que los demás mundiales. El segundo día, es decir, en 2 minutos y medio me juego el trabajo de todo un año. El día 2 me acuerdo de hacer el primer aparato, irnos al vestuario, cambiarnos de ropa y eso, y nada, enseguida hacer el segundo. Recuerdo delante de mí un montón de cámaras, de ordenadores, en ese plano, y yo pensando, no puedo mover el pie porque me caigo. No siento el suelo. Y ya en el final decir, hasta el final, hasta el final. Cuando ya acabamos, que sabíamos, pero todavía quedaban las rusas, las búlgaras, el hecho de que todas nos fuéramos para el vestuario, todas nerviosas, eso
Todavía, es que en el estómago esa sensación todavía la tengo. Y estábamos en los pasillos y ver a una compañera Almudena, Cid, bajar llorando, diciéndonos que habíamos ganado. Porque vio el ejercicio de Rusia y llegó corriendo diciendo, chicas, que sois oro. Y nosotras, ¿cómo que somos oro? Y Emilia, ¿pero cómo que sois oro? Que sí, que sois oro. Pero si no han dado la nota, pero han fallado las rusas, ¿no? Y a las búlgaras ya la habíamos ganado. Que sí que han fallado, pero un fallito. No, que han fallado, han hecho un golazo. que me da un ataque al corazón, vamos a relajarnos, que termine la competición. Emilia y todas nos dijimos, vamos al vestuario, porque en el vestuario teníamos tele, que estaban echando. Y entonces, claro, vimos que sí, que era verdad. Vino muchísima gente al vestuario, mucha prensa que no habíamos tenido nunca. Pues eso, todo el mundo gritando, saltando, todo patas arriba. Tengo mejor recuerdo del momento del vestuario de esto que sí el podium, ¿no? Que el podium al final es como otros podiums. Recuerdo el momento de salir, palmas, flags, así un montón de luces y desfilando. Y yo pensando, yo le quiero recordar este momento toda mi vida. Yo pensé bastante en mi padre sobre todo. Porque mi padre, yo si no llegase por mi padre no hago nada en este mundo, porque él me llevaba a Alicante y él ha sacrificado mucho por mí. Bueno, y mi madre, mi hermano, en fin, yo qué sé, es tu gente, todo el trabajo, era una emoción. Luego es que la gimnasia es como muy seria y echamos de menos de estamos en un podium y joder, lo que quieres es gritar y saltar y no, y estamos ahí como un palo ahí saludando y entonces lo que se vivió detrás, eso es mucho más real. Pero nada más salir del podio, a mí me pasaron un teléfono móvil y yo pensaba que era una entrevista, porque allí mismo, que sí, fotos, entrevistas, y a la hora de irme a cambiar me pasaron un teléfono móvil y era mi hermana. Conforme acabamos, una de las jueces españolas que había allí viendo la Olimpiada nos dejó un móvil de estos de antes y Estelita y yo llamamos a casa, estábamos las dos y nada, llamamos a casa, mamá, y mi madre ya, no, si ya lo he visto. Después de la Olimpiada me operaron. En un mes de operada ya estaba saltando, ya estaba haciendo todo. Y me tuvieron que volver a operar y ya la segunda operación ya fue más grave. O sea, entonces, claro, pues yo hice una recuperación más lenta. Yo dije, yo quiero que mi rodilla se quede bien. Y entonces eso hizo, bueno, con un poco de presión por parte de la federación, a retirarme. Volver a estudiar, hice masaje, he estado trabajando de masajista, me sigue gustando el deporte y entonces, pues bueno, yo veo que el pilates es una cosa que veo que está muy bien y que encima para enseñar me veo con capacidad, ¿no? de poder enseñar mi experiencia personal y luego el pilates, que no es lo que yo he hecho, pero también tiene mucho que ver, ¿no? Me pilló la Olimpiada de Atlanta muy joven, con 15 años recién cumplidos, y yo me quedé hasta Sydney. Y es duro porque es el mismo trabajo. O sea, es que yo decía, he sido campeona olímpica hace 4 años, perfecto, en Sydney, he quedado última, pero me he clasificado para una Olimpiada. Y te tratan unos comentarios en prensa que te hacen daño. Yo es que me retiré con 19 años, y cuando te retiras estás, yo creo, como una cabra loca. Y realmente dices, ¿qué hago? Entonces pues yo me fui para Vitoria y yo tenía claro que quería estudiar fisioterapia. Conocí a Madrid, me quise quedar allí y al final pues oye, mis padres accedieron y dijeron, pues oye, adelante, sácate allí el COU y métete a estudiar y así fue la cosa. Fue un recibimiento que yo, la verdad, no me esperaba.
todos los edificios llenos de pancartas, medalla de la Vila d'Or, no sé cuánto. Sí, es cierto, te dan premios, te dan reconocimientos, homenajes. Después de Atlanta sí que fue un boom aquello, en la Virgen Blanca en Vitoria, coincidió con fiestas, eso fue la leche. Entonces nos llevaron a todos los deportistas a un balcón y la plaza estaba llena, pero llena, a rebosar. Bueno, nos costó muchísimo llegar. En el pasillo era todo gente alrededor. Y entonces nos subieron a la balconada que llaman allí, toda la plaza estaba llena y tuvimos que pues, hablar allí, nada, nos recibieron, todo el mundo estaba ahí con los olímpicos y fue una pasada, el homenaje ese fue increíble. Lo que pasa es que hay veces que te gustaría que no te... O sea, no es que te tratasen así, te gustaría pasar un poco más desapercibido, pero en el fondo a mí, pues la verdad sí que me satisface porque, yo qué sé, es un reconocimiento a tu trabajo. Sí, valorada, pero que se queda solamente en el valor, pues si te lo dicen, vas a actos públicos, te hacen homenajes y tal, pero luego no se valora en tu vida, en tu realidad, ¿no? En la vida normal. Una medalla de oro en España, de rítmica. Está el premio que da el comité y el premio federativo. Nosotras sobre el premio de la federación no sabíamos nada de nada. Sí, bueno, nosotras teníamos una beca ADO estando en la selección española y el haber ganado la medalla pues nos supuso una cantidad de dinero. En conjuntos el primer puesto eran 5 millones, luego el segundo creo que eran 2,5. Y se cobró ese dinero a los pocos meses. Y luego, pues una vez que se retira una, la otra, se compara, se habla y luego nos enteramos que eran otros 5 millones de pesetas. Entonces nos informamos de que existe eso y lo ponemos en manos de personas que pueden entender, abogados. Empiezan a investigar, empiezan a preguntar a la federación, nos encontramos con bastantes impedimentos para poder llegar a saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Pero a través de una periodista que tal, que se enteró, que cogió no sé qué libro de la asamblea, y así fue el tema. Que tuvimos que ir a juicio, por cierto, para que nos los dieran, porque la federación no nos dio, pero bueno, eso ya es un punto de aparte. Es la misma cantidad y la gente decía que habíamos cobrado 2 veces la medalla, cosa que era mentira. Una cosa es el premio del comité y otra cosa es el premio de la federación. Y resultaba que era la misma cantidad. Eso es, tú que has estado ahí, que has estado luchando, que sigues entrenando, que tu federación te diga que quieren cobrar 2 veces después del esfuerzo que tiene, pues es un poco duro, ¿no? Bueno, sí, nos dieron 5 millones, menos el IRPF se te queda en 4 y pico, luego Hacienda te quita 1,5 millones, total, que no es un dinero con el que puedas decir, bueno, pues me voy a organizar y aquí voy a empezar a hacer cosas. La federación lo valoró a nivel de lo que le iba a repercutir a la federación, no a nivel nuestro. Pienso que ellos se llevaron un beneficio de todo aquello y el presidente y todo el mundo que estaba en la federación, pienso que solo pensaba en lo que a ellos les iba a repercutir esa medalla. Ahora me doy cuenta. Igual en Estados Unidos, con lo que hemos conseguido, estaríamos, no te digo sin trabajar, pero sí que económicamente sí que te hubiese supuesto mucho más. A mí, aunque no me hubieran pagado ni un duro, yo lo volvería a repetir, con los ojos cerrados, sinceramente, porque te da una serie de cosas y la experiencia y que nada en esta vida yo creo que es comparable a eso. Económicamente es una vergüenza. Es la pena que del deporte de élite en general. Yo hablo de la gimnasia, pero podemos hablar de cualquier otro deporte. Mientras estás en activo y estás compitiendo, les das muchos méritos, les das muchas medallas o lo que quieras, pero luego hay un vacío enorme. Te vas a tu casa y nada. Cualquier deportista que deja un deporte de élite necesita justo ese tiempo después un apoyo. Ya no digo económico, sino pues un apoyo un poco social, psicológico, de ayudarte a reencaminar tu vida. A nosotros nos pasó con 19 años, o 18, me da igual, ¿no? Es una etapa que todavía estás a tiempo un poco de remontar y buscarte un poco unos estudios y tal, pero hay deportes que igual duran o se alargan hasta los 30, 35 años, que luego los dejas y no tienes nada.
y no tienes a nadie. A nosotros, yo pienso, ahora desde el punto de vista de que lo veo ya después de unos años, que nos vendieron la moto. Colacao me ayuda a darlo todo antes y durante la competición. La federación busca unos objetivos, los busca contigo. Tú eres su gimnasta, hablando claro, eres una máquina para ellos. Colacao me ayuda dándome fuerzas para entrenar y para creer en mí misma. Nos vendieron la idea de que nosotros íbamos a vivir de la medalla, que íbamos a pasar unos meses muy bonitos, que nos habían preparado muchísimas cosas, unas exhibiciones, que todo el país nos quería ver en cada ciudad compitiendo. Nos vendieron como que nosotros éramos súper importantes y realmente nosotros no nos dijeron que íbamos a ganar mucho dinero. Entonces nos vendieron una cosa que no era realidad. O sea, nosotros no recibimos ningún dinero extra por esas exhibiciones. O yo que recuerde, vamos. Yo es que lo del dinero en verdad fue un jaleo luego que no, en verdad, pues ni es que ni te das cuenta hasta que luego pasa el tiempo y dices, pero a ver, que esto nos lo tenían que haber pagado, ¿no? Sí, por supuesto, y no me va a costar nada, me encanta el Colacao. Yo creo que la cuestión no es ni pedir más dinero ni que te regalen absolutamente nada, pero tú has estado defendiendo un país, la gente se te acerca. Cuando hay resultados, para la foto, tal, estas niñas, el equipo, ¿y luego qué pasa? Desde mi punto de vista, yo creo que hay cosas que se podrían mejorar. Yo lo volvería a repetir, cambiaría muchas cosas y cambiaría el poder pensar en el después y exigir en un después que esto está ahí, pero que termina y no hay nada más a día de hoy. Sí que estaría muy bien que un deportista de élite que se está entregando a eso, que no, a lo mejor no tiene tanta oportunidad de estudiar una carrera porque tiene unas horas de entrenamiento, no puede machacar tanto los estudios o lo que sea, tiene que abandonar una cosa u otra. En el momento que se retire, yo no digo que le resuelvan la vida, pero sí que los encaminen un poco hacia lo que ellos quieran hacer. Simplemente una orientación para poder tú hacer algo laboralmente o para poder dedicarte a algo, porque tú sales de allí y sales de tu burbuja y tienes que enfrentarte un poco al mundo real. Me ha marcado mucho la gimnasia, o sea, me ha enseñado a ser muy dura, o sea, muy fuerte por dentro y a ser eso, muy disciplina, o sea, tener una disciplina muy dura y a ser muy constante. Para mí fue una etapa de mi vida muy bonita, que me dio muchas alegrías, me enseñó muchísimas cosas, pero la tengo ahí como, no sé. Desde pequeño empiezas a hacer un deporte que te gusta, que lo amas, que te lo pasas genial, que conoces a mucha gente y poco a poco te vas metiendo un poco más y hasta que pues, consigues una medalla, ¿no? Y sí que te compensa. Lo único que, bueno, te compensa personalmente mucho más que el resto. Lo primero yo creo que es que se marche la gente que lleva ahí años que no está haciendo nada. Pero bueno, eso es muy difícil, ¿no? Que se marchen de un puesto más o menos fijo. Y luego, no sé, más ayudas y luego ya dentro de la selección, pues todo. Un seguimiento médico, de entrenamiento, de buenos entrenadores que hay, pues no sé, no tanto por el dinero, sino más por el deporte. A nivel de federación tiene que estar bien consolidado y a nivel de entrenadores supongo que son muy importantes. Bueno, siempre hay buenas gimnastas. Pienso que si hubiera un buen entrenador que las sabe llevar, pienso que gimnastas tiene que haber buenas en España. Cuesta mucho llegar, pero en el momento que se llegue es lo que tiene que haber, personas que sepan mantenerlo, que es lo que con nosotras pienso que no supieron. Subimos a lo más alto y nadie se ocupó de que nosotras siguiéramos con una motivación para aguantar eso. Nadie se preocupó de eso, entonces ya en el momento que nosotros caímos ya no hubo nada más.